Sí, hola. Buenas noches para todos, bienvenidos a esta catequesis del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la persona de Jesús. Hoy vamos a hablar sobre lo que Dios es capaz de hacer si tú lo dejas. Bien, si estás en tu casa, si nos estás viendo, bueno, vamos a orar. Siempre empezamos orando, siempre empezamos colocando nuestra intención. Y hoy los quiero retar a algo en particular, y es que si usted está viendo o está aquí en el templo en las catequesis de los martes que vamos a tener, yo lo quiero retar a que ofrezca este rato que usted está viviendo en su casa o acá en el templo por algo o por alguien. Todos tenemos una necesidad siempre todos tenemos algo que pedirle a Dios, ¿bien? Y esta no es la excepción. Cuando uno le ofrece a Dios algo bueno para su vida, y cuando uno quiere ofrecerle un poquito de lo de uno, es bueno amarrar esas dos cosas de alguna manera, ¿sí? Es decir que es importante que si vas a empezar en serio estos ratos de oración y de compartir de la palabra los martes, lo hagas con una intención en particular. Bien, si tienes a alguien enfermo, si estás pasando un momento de tribulación, de necesidad, si tienes algún problema económico, si estás viviendo un momento difícil emocionalmente, si alguien en tu familia la está pasando mal, si estás sin trabajo, por lo que quieras ofrecerlo. Si lo que estamos haciendo estos martes lo amarramos con esa intención, lo vamos a hacer con mayor compromiso. Bien, vamos a pedirle al Señor, y yo sé que van a haber muchos testimonios que nos van a confirmar que Dios nunca se queda con nada, hermanos, nunca. Dios es eternamente justo. Y quisiera que al empezar hoy la oración pudiéramos ofrecerle al Señor, pudiéramos ofrecerle de corazón este rato que vamos a tener, estos 45 minutos de oración, de bendición, de compartir de la palabra, y lo amarraras con esa intención. ¿Por qué lo quieres ofrecer? Bien, ¿por qué lo quieres ofrecer? ¿Por quién lo quieres ofrecer? ¿Por qué situación de tu vida quieres ofrecerle al Señor este tiempo que hoy le ofrendas a Dios libremente? Y libremente le vamos a pedir eso que le estamos pidiendo. Le pido que vamos a cerrar los ojos un momento y vamos a hacer algo inusual, algo que uno generalmente nunca hace. Bien, ahí en tu casa y acá vamos a colocar nuestras manos como si nos estuviéramos abrazando. Bien, abrácese. Esto es una de las cosas más reconfortantes, pero que menos hacemos, y no las hacemos porque constantemente nos estamos vaciando y a veces no nos damos cuenta que uno no da de lo que no tiene. Bien, si estás ahí en tu casa, yo te invito, cierra tus ojos y regálate este momento, ese abrazo, pero no seas tacaño. A veces uno es tacaño incluso hasta con uno mismo. Bien, y vamos a pedirle al Señor que nos abrace esta noche. Piensa en eso que le quieres ofrecer. Piensa en eso por lo que quieres ofrecer este rato de catequesis, este rato de compartir, este rato de oración. Señor, te ofrezco en especial, te ofrezco este momento y te pido especialmente por mi familia, te pido por las personas que amo, te pido tal vez por la paz que falta en mi hogar, en mi matrimonio, en la relación con mi pareja, con mis hijos. Te ofrezco, Señor, mi situación económica, mi trabajo. Te doy gracias por él. Por eso quiero ofrecerte esto, por lo que quieras ahí en tu casa y acá. No te dejes de abrazar. Por amor a Dios, como dirían las mamás, no te dejes de abrazar. Y vamos a pedirle al Señor en esta noche que sea bueno, como siempre lo es, que nos abrace,
Abrázate como hoy quisieras que Jesús te abrazara. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Abrázame, acaríciame, consuélame, Jesús. Abrázame, acaríciame, consuélame, Jesús. Hoy Señor queremos colocarnos en tus manos. Hoy Señor queremos colocar nuestra intención, nuestro vacío. Queremos colocar, Señor, tal vez eso que nos falta, tal vez eso que nos tiene tan insatisfechos. Te queremos colocar nuestras preocupaciones, nuestra angustia, nuestro dolor, tal vez nuestras preguntas, Señor. Pero sobre todo, Señor, te queremos colocar nuestra vida. Hoy si estamos aquí, si estamos conectados con este momento, Señor, reconocemos que necesitamos, aunque sea una migaja que se caiga de la mesa. Porque una migaja, Señor, en el reino del cielo, para nosotros es abundancia infinita de tu pan, de ese que nunca nos deja tener hambre, de ese que nunca nos permite, Señor, tener sed. Si estás triste, dile: Señor, hoy te ofrezco mi tristeza. Si estás alegre, si estás contento, dile: Señor, te ofrezco esta paz, esta alegría. Hoy, Señor, queremos que tú seas el dueño de todo. No queremos que nada, Señor, se salga de lo bueno, de lo agradable, de lo perfecto que eres tú, Jesús. Hoy te buscamos porque no somos perfectos, Señor. Hoy te buscamos porque tenemos necesidad de ti. Y te pedimos, Señor, que nos muestres la luz, que nos muestres el camino, que llenes nuestro corazón de eso que tanto nos falta, para que nunca más volvamos a tener hambre y sed de ti. Abrázate. Permite que Dios te abrace. Porque si estás aquí, no es una coincidencia. Si estás aquí, no es una casualidad del destino de la vida. Si estás aquí, es porque hay un plan, y un plan más grande de lo que tus ojos pueden ver. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Díselo tú. Abrázame, Señor Jesús. Abrázame con todo tu amor. Abrázame. Abrázame, acaríciame, consuélame, Jesús. Dile: abrázame. Abrázame, acaríciame, consuélame, Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar entonces con nuestro segundo encuentro y vamos a pedirle al Señor que hoy nos ayude a responder las preguntas que todavía tenemos, pero que poco a poco van a ir siendo respondidas. Si usted tiene preguntas sobre la fe, bueno, ya en los chats van a tener la oportunidad de escribirlo, de compartirlo en los WhatsApp que les estamos regalando también para que se conecten el día de mañana y compartan también con las personas de nuestra parroquia que están ahí para compartir sus preguntas y también sus inquietudes y aportes. Bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de Jesús. Y hablar de Jesús es hablar de lo que para muchos agnósticos, escépticos, es un mito, pero que hoy vamos a lograr dilucidar y acercarnos un poco más a quién fue Jesús. Y Él, que es el rostro del Padre, nos va a ayudar a nosotros el día de hoy a entender que nuestra fe no es un cuento, nuestra fe es real. Bien, así que hoy lo primero que podemos decir es que si hay un hombre famoso en el mundo, es Jesús. Hay muchos hombres a lo largo de la historia que han sido famosos por las cosas que han hecho, pero solo Jesús ha sido capaz en su figura, en su persona, de partir la historia de la humanidad en dos. Bien, desde la elección de Abraham en el año 1850 antes de Cristo hasta el año 1000 con la proclamación de David como rey, hasta el año cero que llamamos. El año cero de nuestra era lo marca el nacimiento de Jesús. Nadie como Jesús ha partido la historia del mundo y de la humanidad, ni siquiera del mundo, de la humanidad y de su historia en dos, como Él. Al punto de que después de más de 2000 años, hoy 22 de septiembre en esta catequesis, seguimos hablando del hombre más famoso del planeta. Algo tiene que tener Jesús para que nosotros hoy sigamos hablando de Él, para que a partir de su figura y de su persona podamos seguir descubriendo cosas todavía que parecieran ya conocidas, pero que para muchos son nuevas. Entonces, la revista Time lo nombró la persona más importante de la historia, porque no se han escrito más cosas sobre una persona que de Jesús. No hay ni revistas, ni canciones, ni pinturas, ni libros sobre los que se haya escrito sobre una misma persona que de Jesús. Algo tiene que tener de verdad para los escépticos y los agnósticos el hecho de Jesús como figura histórica. O sea, la iglesia no basa su fe sobre la persona de Jesús como un mito, como un cuento chino, como una vaina ahí entrelazada. Y ahorita que están de moda las conspiraciones, entonces Jesús no es una conspiración religiosa de la fe católica que nos metió el cuento de Jesús y el cristianismo, no. Jesús es una persona histórica y eso es lo que queremos hoy descubrir. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque vamos a descubrir que en Jesús logramos encontrar el asidero de nuestra fe. Entonces, ¿quién es Jesús? Sería la pregunta. Hay una evidencia histórica de Jesús. Hay una evidencia del Jesús histórico. Muchos escritos nos han mostrado que Jesús sí existió y no fue un mito creado por unos fanáticos religiosos de los primeros siglos de nuestra era que se inventaron el tema de Jesús. Desde Tiberio César
hasta el historiador Josefo, que lo nombra, o en los escritos de Tácito y Suetonio, que lo registran, encontramos alocuciones, encontramos afirmaciones, encontramos referencias y reseñas de la existencia de Jesús. Es decir, que fuera de la Biblia hay una referencia que no es bíblica, sino histórica, de la existencia plena de Jesús. Y eso nos pone a nosotros en un campo realmente seguro. Porque si hay algo que se le atañe a la fe o con la que se ataca a la fe, es que Jesús simplemente fue un cuento de unos fanáticos religiosos que inventaron el tema de la resurrección como punto fundamental de su fe y de sus creencias. Pero logramos evidenciar a través de la historia que eso no fue así. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con algo que se llama la crítica textual, que es una rama de la hermenéutica bíblica, del estudio bíblico y exegético, que nos logra ayudar a dilucidar eso científicamente. Esto no es porque lo decimos nosotros, esto es porque hay una evidencia científica a lo largo de la historia sobre el Jesús histórico. Entonces, antes de pasar a esa crítica textual, yo sí quisiera entender una cosa o quisiera como reseñar algo. Hermanos, hay una cosa en la vida que muchos de nosotros hemos hecho, y es que desafortunadamente le hemos dado a muchas personas y a muchas cosas la oportunidad de entrar a nuestra vida. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Eso dice Apocalipsis 3:20. Desafortunadamente nosotros le hemos dejado entrar a muchas cosas y a muchas personas a ocupar los lugares y también el lugar más importante de nuestra vida. Si no fuera así, muchas veces no viviríamos tan insatisfechos como a veces vivimos cuando le damos el protagonismo en nuestra vida a personas que un día se van, a personas que un día no están, a personas que un día parten. Y no se nos desmoronaría la vida tan fácilmente cuando nos falta algo o alguien. Con esto primero, que quiero que logremos mirar sobre quién es Jesús, yo quisiera que lográramos descubrir, en primer lugar, hermanos, que le hemos dado el protagonismo de nuestra vida a cosas y a personas que nunca debieron tenerla. Y por eso es que vivimos tan llenos de miedos. Por eso es que cuando algo medio se nos sale de las manos, pensamos que ese es el fin. ¿Cuántas veces hemos pensado que un problema que llegó a nuestra vida, con eso iba a ser todo? Muchos. Yo he tenido muchas dificultades en mi vida y siempre que llega un problema grande en la vida de uno, ¿uno qué dice? Aquí fue. No, después de esto, ya padre, yo siento que esto fue todo, muchas gracias, Dios le pague, apague y vámonos. Porque uno piensa que esa situación, que ese problema es más grande que tu Dios. Entonces, cuando uno no tiene un asidero espiritual para cada una de esas dificultades y problemas que uno vive, uno piensa que el problema del día de mañana es lo último, es el fin. Y resulta que no. ¿Por qué? Porque no le hemos dado el suficiente protagonismo a Jesús para que sea el cimiento de nuestra vida. Entonces vivimos como los discípulos cuando se zarandea la barca en uno de los evangelios. Se les zarandea la barca, Jesús está dormido y se les olvida que están con él. Y tienen tanto miedo que lo van a buscar. Jesús viene, de un solo grito calma el agua y ellos se dan cuenta del poder que tiene Jesús. A veces uno es así. Uno tiene una fe en la que se muere de hambre con la nevera llena. Sencillo. Uno muchas veces le pasa eso. Se muere de hambre con la nevera llena. ¿Por qué?
porque se le olvida la clase de Dios que tiene, porque se le olvida la clase de Señor que tiene en su vida. Y cuando uno no sabe la clase de Señor que tiene en su vida, cualquier cosa te zarandea la barca. Ese es el problema. De lo primero que quiero que reconozcamos es que Jesús no es un cuento, Jesús no es un mito. Jesús, hermanos, es real. Tan real como yo que estoy aquí parado. Tan real como tú que estás viendo esto o que estás aquí. Tan real como eso. Y no podemos dejar de seguir dándole ese protagonismo a otras cosas que nunca debió tenerlo. El protagonista de la historia de uno tiene que ser Jesús. Una chica un día me preguntaba, del colegio: padre, lo que pasa es que yo vivo muy enamorada de mi novio. ¿Eso es bueno o es malo? Entonces yo le decía, eso no es bueno ni es malo, eso es estar enamorado. Y cuando uno está enamorado, es un tonto. Sencillo, es así. Recuerden cuando usted ha estado enamorado, hasta le gustan los vallenatos que a ella le gustaba. Haceme el bendito favor. Uno nunca escuchó un vallenato, pero el día que se enamoró, ese día le gustaron los vallenatos. Me volví silvestrista, dice la gente. Pero ¿te gustaba el rock? No, pero es que Silvestre es lo último. Y ya habla así, todo así, tal. ¿Sí me entiende? Porque está enamorado. Entonces ella me decía, padre, yo siento que amo más a mi novio que a Dios. ¿Eso es bueno o es malo? Yo le dije, no, no es bueno, no es malo, es estar enamorado. Pero tienes que pensar una cosa, que si hay alguien que enseña a amar, si hay alguien que es el amor, es Jesús. Y si tú no amas primero a Jesús, no vas a saber qué es el amor. Entonces lo que sientes por tu pareja no es amor. Punto. Lo mismo pasa con la familia, lo mismo pasa con la vida personal, con el trabajo, con todo. Si el cimiento de la vida de uno no es Jesús, todo lo demás es mera ilusión. Tarde que temprano se cae. Tarde que temprano se acaba. Sencillo. Entonces, hablábamos ahora de que hay una evidencia histórica sobre el Jesús histórico. Hay una ciencia que nos comparte su sabiduría y su técnica para demostrarnos esto. Esa técnica o esa es la crítica textual. Esta ciencia, la crítica textual que hace, la crítica textual compara los manuscritos antiguos para descubrir la veracidad de ese libro. Entonces, ¿qué hace? Tal vez no lo estamos viendo allí, los colores no me ayudaron mucho, pero hay libros, entre más haya sido escrito o haya evidencias de un libro en un menor tiempo, eso verifica la veracidad de ese texto. Es decir, si en un lapso de 10 años hay un gran número de evidencia escrita que confirme eso, eso quiere decir que ese texto es verdadero. Por ejemplo, Heródoto y Tucídides son escritores antiguos. En el lapso de tiempo, en el mismo lapso de tiempo, es decir, en el primer siglo, años 0 al 120 de Cristo, de nuestra era, fueron escritos o se encontraron manuscritos en griego, en latín y en otros idiomas, más de 15,000, aquí dice 5,300 en griego, 10,000 en latín y otros 9,300. Si usted suma todos estos de aquí, va a encontrar más de 24,000, más de 24,000 textos sobre el Nuevo Testamento. ¿En un lapso de cuántos años? De 120 años. Entonces, ¿qué dice la crítica textual? La crítica textual dice, si en un rango menor de años hay un gran volumen de escritos sobre ese tema o sobre ese acontecimiento, eso demuestra la veracidad ¿de qué? De esos escritos. ¿Cuánto encontramos del Nuevo Testamento de la Biblia?
Más de 24.000. ¿Cuántos encontramos de la historia romana de Livio? Solamente 20 copias. ¿Cuántos encontramos de la guerra de las Galias y de César? De 9 a 10 copias. Y de Heródoto y Tucídides encontramos solamente 8 copias. Y ningún historiador serio se atreve a decir que estos 3 textos no son reales. Y estamos hablando de el que el máximo tiene 20 copias. Eso quiere decir que la crítica que es textual nos confirma que todo lo escrito en el Nuevo Testamento tiene una veracidad real. Todo lo que tú lees en el Nuevo Testamento no es carreta, es real. O sea que cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, no estás leyendo ni fábulas ni historias fantasiosas. Estás hablando y estás leyendo cosas reales que sucedieron a partir de los escritores de los textos sagrados. Bien, entonces, dice J.A. Ford, con la variedad y la evidencia con que se cuenta, el texto del Nuevo Testamento resalta en comparación alguna entre otras escrituras antiguas. ¿Qué es lo que quiere decir él? Que el Nuevo Testamento también es tan real como lo fue la figura de Jesús. Sencillo. Entonces, esto es muy importante tenerlo, porque cuando tú te encuentras con un ateo, un agnóstico o personas que se declaran no afines a la fe, muchos de ellos que no conocen, que no han estudiado sobre y que no conocen los textos bíblicos, te dicen, esos son fábulas, esos son historias maliciosas que dañaron la historia del mundo con sus parásitos de la fe. Pero cuando tú conoces esto que nos muestra la crítica textual, te das cuenta que ningún historiador serio, así como no se atreven a negar la veracidad de estos otros textos, mucho menos los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque hay más de 24.000 textos alusivos a todos los libros escritos en el Nuevo Testamento. Bien, ahora, lo segundo que quiero que descubramos es que Jesús, ojo, es más que un maestro o un milagrero. Jesús es más que un maestro o un milagrero, hermanos. Si hay algo que generalmente nos pasa a nosotros en la fe, es que tratamos a Jesús como uno más. Tratamos a Jesús como la doña Gloria, la que a la vuelta lee la mano, lee el fondo del chocolate, lee la punta del tabaco, lee el residuo del sancocho de la pitadora, todas esas vainas raras que la gente cree hoy en día. A Jesús en muchas ocasiones lo colocamos en el mismo escalón de hechiceros, brujos, curanderos y demás. Y Jesús no es ni un curandero, ni un hechicero, ni mucho menos algo que se le parezca. Jesús es el Hijo de Dios. Erradamente, los grandes filósofos de este país y de muchos de nuestro contexto católico dicen, es que en la Biblia dice, ayúdate que Dios te ayudará. ¿Dónde lo dice? No me pregunte porque no sé. No sé ni qué Biblia leyeron, ni qué vainas en qué vainas se habrán metido para pensar que la Biblia dice ese tipo de cosas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, hermanos, le abrimos nuestra vida a cosas esotéricas que nos abren a un mundo primero que no conocemos, que es desconocido y que en muchas ocasiones utiliza el poder del mal para actuar en nuestra vida. La gente me dice, padre, ¿la brujería existe? Pues claro, no es la bruja chismosa de la esquina, pensemos por ahí. Padre, ¿la hechicería existe? Claro que sí. Tanto la brujería como la hechicería utiliza el poder del mal para actuar por medio de canales humanos que saben de todo ese tipo de situaciones y de ese tipo de saberes oscuros.
Es real. Y es real, tan real como que el diablo existe. Hay gente que dice que el diablo no existe, no sé en qué planeta vive. Claro que existe. Y claro que tiene poder. No tiene más poder que el de Dios, no. Pero existe. Y tiene poder. Y no cualquier poder. Si no, miren todos los días el noticiero. Y me dicen cómo uno puede explicar tanto mal que hay en el mundo. Existe y es real. Pero no podemos colocar al mismo nivel a Jesús. No lo podemos colocar en ese mismo nivel. No podemos permitir que nuestra fe se base en situaciones a veces esotéricas. Cuando usted va a algún tipo de hechicería o brujería, le está abriendo la puerta a cosas que usted ni conoce ni maneja. Y abrir puertas en eso es muy fácil. Miren los muchachos cuando les da por jugar la ouija en el colegio. Y después están asustados porque hay cosas que les están pasando. Es real. Tú no puedes espiritualmente abrir puertas que luego no eres capaz de cerrar. Normalmente cuando uno va a ese tipo de lugares, luego te dicen, sí, mire, yo lo que veo detrás de usted es que yo veo como una sombra. Pues claro, ¿no ve? No, es otro tipo de sombra. Y entonces te empiezan ahí yo creo que usted tiene que volver. Sí, no, lo que le están haciendo a usted es muy fuerte. Sí. Pero pues la consulta hoy es gratis, pero la próxima vale 150. O sea, ahí te cobró las dos. Se lo digo por cosas reales. En la parroquia que yo estaba, yo sé que hay muchos que me están viendo, la parroquia que yo estaba, yo le llamaba el Valle de las Sombras. Todo el mundo veía sombra en la casa. Una cosa rarísima. Pero claro, era porque había mucha gente que permitía que en su vida se abrieran muchas puertas de hechicería y brujería que en muchas ocasiones luego no saben cómo manejar o cómo cerrar. Vamos a algo, por ejemplo, como la nueva era. La nueva era te plantea a Dios como una energía. Y si hay algo que la fe católica y cristiana cree, es que Dios no es una energía. No, pues para eso me compro un enchufe y me conecto y me recargo. Sencillo. Dios no es una energía. Dios es una persona. Quien me ve a mí, ¿ve a quién? Al Padre. Si el que me ve a mí ve al Padre, eso significa que Jesús no es algo aleatorio, algo gaseoso, y nuestra vida tampoco lo puede ser. Jesús es real, tan real como tú, y es una persona. Entonces, hay una cosa que es importante, hablando ahorita de la nueva era. Por ejemplo, todo el tema de la angeliología se basa en cosas que teológicamente no están demostradas. Entonces dice, ¿y cómo se llama tu ángel? ¿Y cuál es tu ángel? ¿Y cuántos ángeles tienes? Y no sé qué. Y el ángel por aquí, el ángel por allá. Los ángeles hacen parte de la doctrina cristiana. Son reales. Todos fuimos educados, por ejemplo, con el tema del ángel de la guarda. ¿Sí? Real. Pero toda esta nueva era, ya a uno le toca andar con un poco de guardaespaldas, ¿no? Ya no es el ángel de la guarda, ya es una legión de ángeles al lado suyo, como si fueran guardaespaldas con gafas negras y aquí un auricular. Y entonces le empezamos a colocar nombres raros. Raguel. A ver, ¿qué significa Raguel? Por ejemplo, los únicos 3 ángeles conocidos en la Biblia son Miguel, Rafael y Gabriel. Punto. Se acabó. Lo que tú llames, más allá de eso que la teología y la Biblia te demuestra y te muestra, cualquier cosa puede pasar con eso. Porque los nombres en la Biblia tienen el poder o tienen la significación de la misión que tiene el ángel. ¿Sí me entiende? Entonces, nosotros le abrimos a veces el espacio en nuestra vida a un tipo de creencias que nos parecen muy lindas. Por ejemplo, ¿a quién no le parece lindo cuando en la misa cantan, sí, vuelan los ángeles en el lugar
en medio de todos y sobre el altar. Y uno cierra los ojos, trayendo las manos llenas de bendición. Y uno siente que ya le salen las alas atrás. Que las bendiciones. Qué chévere sentir eso. Pues así mismo pasa con este tipo de creencias, que nos hacen sentir muy bien, pero que son como peligrosas. Porque, por ejemplo, Moisés, ¿qué significa? Salvado de las aguas. Jesús, ¿qué significa? Joshua, ¿qué significa? Dios salva. Es decir, que el nombre declara de alguna manera la esencia de la persona. Si yo digo que mi ángel se llama X, Y o Z, ¿usted acaso sabe qué es lo que está invocando? ¿Y quién le demuestra que eso verdaderamente es real? No lo es. Por eso la nueva era choca con la fe cristiana de esa manera. Porque Jesús no es una energía, Jesús es una persona. Entonces, hay 4 cosas que logramos descubrir por las cuales Jesús es más que un maestro y no es un milagrero. Primero, Él dice, yo soy la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, lo que quiere decirnos es que si hay alguien que sabe lo que es bueno y verdadero para nuestra vida, es Él. Si tú te pegas la ayudita porque ayúdate que Dios te ayudará, que no sé dónde está, repito, vas y te dicen, léame el futuro. Hay gente que paga por leer el futuro. ¿Se acuerdan de Walter Mercado? Llama a la línea del amor. Todos crecimos con Walter Mercado. Y había gente que llamaba a eso. Uno no sabe quién es peor, si el que lo hace o el que llama. No, uno no sabe quién es peor. Si la gente quiere que le lean el futuro, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que se lo leen. Hay gente que va a que le lean las cartas y cuando le lee las cartas sale más preocupado, más aburrido, más llevado y ya le abrió la puerta a eso. Ahora ciérrela pues. No, uno vuelve y vuelve. Si no, esas cosas no existirían, hermanos. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la verdad, nos quiere decir que si hay alguien que sabe lo que es bueno para nosotros, es Él. No, ni el fondo del chocolate, ni la punta del cigarrillo, ni las cartas de no sé qué cosa. No, si hay alguien que sabe lo que es bueno para mí, es Jesús. Segundo, yo soy la vida. Y Jesús no quiere cualquier vida. Jesús quiere que tú seas feliz. Pero la felicidad no es andar así por todo lado. Hola, ¿qué tal? Qué alegría verte. Ay, te estás enfermo, te vas a morir mañana. Sí, sí, pero temprano. No, no, no. Ese tipo de vida o de felicidad no es la que Jesús te promete. La vida es de sentido. Víctor Frank tiene un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido, donde él expone todo lo que él vivió en los campamentos de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial y cómo en ese lugar de infierno logró ver, a pesar de eso, la esperanza de la vida. Porque cuando Jesús dice yo soy la vida, lo que nos está diciendo no es que tú andes así, feliz, alegre por todo lado, sonriendo, no, es que tú te sientas pleno. Y la plenitud también viene a punta de sufrimientos, de cosas duras. Porque toda la vida es eso. La vida está hecha ¿de qué? De duraznos y de marrones, de cosas buenas y de cosas que a veces nos hacen la vida cuadritos, pero que no son el fin y nos muestran otro camino. Entonces, cuando Jesús nos habla de yo soy la vida, es que nos enseña a encontrar plenitud. Porque como lo dijimos hace 8 días, es muy fácil perder el propósito. Es muy fácil olvidarse ¿para qué fue que vine a este mundo? ¿Para qué fue que vine a este mundo? Entonces, lo tercero que es, Él dice yo soy el pan. Cuando Jesús dice yo soy el pan, lo que nos está diciendo que es, ya nos está mostrando una tercera figura. Primero, yo soy la vida. Segundo, nos está diciendo yo soy la verdad.
Ahora nos dice, yo soy el pan. Así como con la samaritana, Jesús viene a calmar toda insatisfacción. Porque si hay algo de lo que el ser humano sufre, es de vivir insatisfecho. Vivimos profundamente insatisfechos. Nunca es suficiente en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando uno no tiene, quiere tener. Cuando tiene, quiere más. Jesús nos dice, yo soy el pan. Es decir, si tú te aferras a mí, no te volverá a faltar nada, aunque te falte el mundo. Qué rico vivir así. Yo les decía hace 8 días, si hay algo que nos enseñó la pandemia, ¿qué fue? Que muchas de las cosas que parecían que eran importantes y vitales de nuestra vida, no lo son. Y muchas de las cosas que sí son vitales en la vida, estaban en tu casa, pero las habías descuidado, pero las habías olvidado, pero no las reconocías. Hay gente que ha encontrado el valor de su familia ahora en la soledad de su casa, que ha encontrado el valor de vivir con lo necesario en la soledad de su casa. Hay gente que no volvió a comprar un chiro, no volvió a comprar nada, porque se dio cuenta que tenía lleno ese closet, que muchas cosas no se las ponía, pero que en el fondo lo que vivía creándose era ¿qué? Necesidades. Usted se cree crear necesidades, váyase para un centro comercial y allá se le va a despertar la necesidad de todo. Me hace acordar una vez que venía de viaje, de vivir una experiencia en Argentina y paramos, y el vuelo hizo escala en Perú, en Lima. Cuando el avión aterrizó, yo vi ¿cómo se llama eso? Una publicidad, una valla. Y decía, era una publicidad de elementos de belleza. Si usted piensa, con todo respeto, en la mujer promedio peruana, ¿cómo se la imagina? Tiene unas características propias, como si usted se imagina una brasilera, una mexicana. Usted imagina una sueca, no se la imagina morena, de ojos negros. No, el promedio se lo imagina diferente. Pues en la valla había una mona despampanante, la cosa más loca, que decía, si quieres verte bella, utiliza tal cosa. Y un momento en que yo me quedé mirando la valla y dije, pobrecitas las peruanas. Porque ese prototipo de belleza, lo digo con todo respeto, sin ánimo de ofender a nadie, porque ese tipo de belleza que eso exponía, muchas veces no era lo que, porque era una mona así, ojos azules, en serio, así, nariz perfecta, facciones de muñeca así tipo Barbie. Yo decía, la madre no es peruana, no creo. Y hay mujeres muy buenas, por ejemplo, Angeli Moncayo creo que se llama, eso es una mona divina. Pero yo me imagino al promedio de la mujer de ese país mirando la valla. ¿Cómo vivirá? Insatisfecha. Insatisfecha porque por más de que se unte la vaina que vendían ahí, no va a quedar mona ojiverde, ojiazul, ¿sí me entiende? Con nariz perfecta y facciones de Barbie. Esas insatisfacciones las quita Jesús. Yo soy el pan. Jesús nos enseña que si lo abrazamos a Él, no nos faltará nada, aunque nos falte el mundo. Bien. Y cuarto, si hay algo que descubrimos de Jesús, es que Jesús es un fiel refugio para todo el que lo busca. Dice Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. La mayoría de nuestras dolencias hoy no son personales, son espirituales y emocionales. Y hay cosas, con todo respeto de los psicólogos y los psicoanalistas, hay cosas que ni un psicólogo puede hacer como las hace Jesús. Qué pena pues. Hay cosas que ninguna ciencia, las ciencias ayudan, no estoy dejando sin trabajo a los psicólogos, las ciencias ayudan, pero hay cosas
que solo Dios puede sanar. Y hay mucha gente que me ha dicho, padre, yo busqué los mejores psicólogos, psicoanalistas, consejeros, coaching. A mí me encanta el coaching, pero ni siquiera el coaching fue capaz de hacer eso, ni ninguna otra disciplina. Solo Dios pudo hacerlo, porque Dios permea una parte de nuestra vida que nada más lo puede hacer. Por eso es que nos sentimos a veces como nos sentimos. Ahora, dice Bono, ¿saben quién es Bono? ¿No lo han escuchado? Bono es uno de los vocalistas de U2, una de las bandas más famosas del mundo. A Bono le preguntaron un día, bueno, hablando de la fe, ¿tú qué crees sobre eso del cristianismo? Eso, ¿cómo lo ves? ¿No te parece una cosa como muy loca? Y Bono dijo esto: no creo poder librarnos fácilmente y decir que fue un gran pensador Jesús, hablando de Jesús, o un filósofo o filósofo, porque de hecho él siempre dijo que fue el Mesías. Entonces dice Bono, para mí Jesús era el Hijo de Dios o un lunático, pero me resisto a pensar que millones de vidas en la historia hayan sido inspiradas por un lunático. Es decir, para Bono, Jesús sí era el Hijo de Dios. Bono dice, Jesús puede haber sido lo que sea, pero ver cómo la persona de Jesús ha permeado el mundo y ha cambiado el mundo y partió la historia en dos, me hace pensar que no era un lunático, era el Hijo de Dios. Bien, entonces, hay una cosa importante y es, ¿qué nos prueba que Jesús era Dios? Bueno, ¿qué nos lo prueba? Entonces la ciencia teológica nos propone pues muchas pruebas, pero vamos a reducirla a 4 específicamente. Lo primero que nos prueba que Jesús era Dios es que Jesús era amigo de los marginados. Si hay alguien que encuentra refugio en Jesús, son los marginados y los pobres, desde los leprosos hasta los enfermos, incluyendo los muertos. Los muertos. Jesús era el Hijo de Dios y nos prueba en su estilo de vida que era una persona de otro mundo. Segundo, ¿qué nos prueba que Jesús era Dios? Pues que todas las profecías del Antiguo Testamento ya prefiguraban la venida de Jesús, su vida y su muerte. ¿Cuántas? Más de 300. Incluso el día de su muerte cumplió más de 29 de las profecías escritas en el Antiguo Testamento. Hay unos que dicen, bueno, pero puede ser que Jesús hubiera leído cada una de esas profecías. Sí, porque hay gente así, ¿qué hacemos? Puede ser que Jesús haya leído esas profecías del Antiguo Testamento y pues haya tratado de vivirlas para que la gente creyera que las cumplió. Pero incluso los más profundos científicos, los historiadores dicen, es realmente imposible que una persona pueda cumplir todas las profecías y pueda tener completamente el control para cumplir cada una de esas profecías. Y la Biblia nos muestra que Jesús cumple más de 300 y el día de su muerte cumple más de 29. Muy loco, ¿no? Digo yo, muy loco en el sentido de muy loco si fuera mentira. O sea, es una cosa del otro mundo. Tercera cosa por la que nos prueba que Jesús era Dios, los milagros. Los milagros no son originales de Jesús, es decir, en la Biblia encontramos muchos milagros, ¿sí? Pero los milagros confirman su ¿qué? Su poder y su esencia de Hijo de Dios. Pero hay un milagro en especial que está por encima de cualquier milagro y es el poder que Jesús tiene sobre la muerte. Vence a la muerte, dice San Pablo, en su propio terreno. O si no, ¿cómo saca a Lázaro de la tumba? ¿Cómo lo saca? Vence a la muerte. La viuda de Naín,
la hija de esta mujer, cuando le dice Talita Kumi, levántate, a ti te digo, niña, estaba muerta y la levantó con una sola palabra. Jesús tiene un milagro que está por encima de cualquier milagro y es el poder que tiene sobre la muerte. Y lo cuarto, lo central de la fe cristiana. ¿Qué es? ¿Cuál es el centro de la fe cristiana? La resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el culmen y lo más importante, lo más relevante que tiene la fe cristiana es la resurrección de Jesús. Esas cuatro cosas nos demuestran que Jesús y nos prueban que Jesús era Dios. Ahora, si acá dijimos que lo más importante que nos prueba que Jesús era Dios es la resurrección, entonces ahora preguntémonos, ¿qué evidencias hay sobre la resurrección? La primera, que la tumba estaba vacía. Eso dice no solamente los evangelios, sino escritos posteriores. Incluso textos que no están en la Biblia. Esos textos los llamamos, ojo, a que chicaneen en la casa con el término, textos apócrifos. Es decir, textos que no han sido considerados como inspirados, no están en la Biblia. ¿Sí? Pero son textos de alguna validez. Bien. Textos apócrifos, textos inspirados que están en el Nuevo Testamento, nos demuestran que la tumba sí estaba vacía. Algunos pueden decir, y si se robaron el cuerpo, no pudieron hacerlo. Los discípulos, dicen los evangelios todos, que tenían miedo, que estaban encerrados. Los únicos que podían sacarlo eran ellos. Y no lo pudieron hacer. Incluso cuando los fariseos trataron de mostrarle a Herodes que había sido un robo del cuerpo, no pudieron demostrarlo porque trataron de vender o de comprar a las personas para que dijeran eso. Segundo, Jesús se aparece, ojo, más de 11 veces después de su muerte. Más de 11 veces Jesús se aparece resucitado entre sus seguidores. Y hay un texto que dice que se le apareció a más de 500 personas. Muy loco, ¿no? Si fuera de mentira. Para que Jesús se le hubiera aparecido a 500 personas, una locura. Y termino con esto. Lo tercero, o el tercer signo de la evidencia de la resurrección, es la transformación de sus discípulos. Todos sus discípulos murieron, ¿por qué? Por causa del evangelio. Todos. Pasaron de tener miedo a incluso dar su propia vida por eso. Para que una persona tenga ese grado de transformación es porque Dios hizo algo que nada más podía hacer. Los hizo valientes para vivir, porque no lo eran. Eran gallitos finos cuando andaban con Jesús. Pero en la cruz todos se echaron a perder. Ahí medio llegó Juan. Pero todos se echaron a perder. Y terminaron cada uno sus vidas ¿cómo? Muriendo mártires por la causa de Jesús. Cuarta evidencia de la resurrección es que alrededor del mundo hay más de 2.4 billones de cristianos que han sido transformados por Jesús. Eso no es casualidad, hermanos. Dios ha obrado, obra y seguirá obrando en el mundo de maneras que solo Dios conoce, de maneras que solo Dios sabe cómo deben ser en nuestra vida. Termino con esto. Usted tiene dos opciones. Yo quisiera invitarlos a que descubriéramos ahí en su casa y acá, que si usted está viendo esto, es porque Dios quiere abrir la puerta de su casa. ¿Para qué? No me pregunten, gracias a Dios no vivo con ustedes. Pero si hay una cosa que le puedo asegurar, hay algo que Dios quiere hacer en sus hogares. Dios quiere abrir la puerta de su casa, pero la quiere abrir con usted. Porque hay una cosa, ¿no?
cuando uno empieza este camino de transformación, lo primero que uno se gana, ¿qué son? Enemigos. Y los primeros que uno se gana de enemigos son la familia. Usted va saliendo, ¿para dónde va, mamá? Para la misa y para la catequesis. Y no falta el que por ahí le dice, ojalá le sirva. Sí, sí, hay gente que es así. Usted dice, mamá, ¿qué estás viendo? O hermano, y mi amor, ¿qué estás viendo? Estoy viendo la catequesis con el padre. ¿En serio? Te volviste vieja, ¿no? Porque uno ya cuando ve ahí la luz en el túnel, ya es que uno ya pone pilas con eso. Sí, sí, lo primero que uno se gana en los caminos de Dios son detractores. Gente que el día que usted, si mañana se le saca la piedra, mañana usted se enoja en su casa por algo. No falta el que por allá dice, harto le está sirviendo, ¿no? Y luego vaya, que es que el Padre, que no sé qué, que Jesús, ¿qué tal? Jesús quiere empezar con usted, hermano. Un día Dios empezó conmigo. Cuando a mí me preguntan, padre, ¿y usted por qué hizo padre? Entonces yo cuento dos historias, o la larga o la corta. Como estamos cortos de tiempo, voy a contar la corta. Por amor. Por eso me dice cura. Ay, padre, le rompieron el corazón. Lo dejó una novia, ¿cierto? No, no, ni que fuera tan de malas. Y segundo, ni que la iglesia tuviera la culpa. No, no, no es por eso. Cuando digo por amor, luego les voy a contar en otra catequesis la historia. Es porque un día yo me di cuenta a los 17 años que uno, estaba súper insatisfecho y dos, lo más importante, que yo había visto mi vida hacia atrás y yo sentía que Dios me había salvado. ¿De qué? No sé, no me pregunte, no sé. Todavía sigo mirando a ver de qué fue que me salvó. Pero siempre viví en lugares muy difíciles, en la 10 con 10, al frente de Santa Rosa, ni salir a la esquina. Luego en la 15 con 15, mi mamá, yo no sé qué le pasaba con ese tipo de lugares. Tenía un amor especial por los lugares. Te pagaba la 10 con 10 a la 15 con 15. Luego a la 15 con 23, que bajaba el tema, pero era complicado. Nunca tuve muchos amigos, muy poquitos. Y los dos que tenía de siempre, uno está en la cárcel, porque mató a un juez. Y el otro se perdió en la droga. El único que medio sirvió para algo fui yo. Digo sirvió para algo, yo espero servirle al Señor para algo. Pero me pasó. Entonces yo descubrí alrededor de mi vida que de algo me salvó Dios, de algo. Porque es que a mí mi mamá me pagaba por ir a misa. Yo tenía sueldo para ir a misa. Mi mamá me decía, si usted va a misa, le doy 2.000 para la paleta. Me pagaba, me iba bien. A veces ni siquiera por los 2.000 iba. Yo estaba peor que mis sobrinos. Mis sobrinos cuando van a misa se enferman, ¿no? Ay, tío, tengo cólicos. Ay, tengo como vértigo. No, a mí me pagaban. Yo a veces ni por los 2.000 pesos iba. Y hubo un momento donde Dios me alcanzó, me agarró y no me ha soltado, gracias a Dios. Entonces, por eso les digo, hermanos, ahí en su casa, Dios quiere entrar a su casa y el medio para hacerlo es usted. Yo le pido algo de todo corazón, no desista, no deje de acompañarnos los martes a las 7:30, no deje de venir, todavía pueden invitar a personas. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que usted conoce que necesita esto, mucha gente, mucha gente. Y no podemos ser tan egoístas de dejarle algo bueno a los que todavía lo necesitan. Bien, vamos a orar. Ahí en su casa, junte sus manos. Recuerde por qué está encomendando este espacio. Bien, dijimos que lo íbamos a ofrecer por algo. En mi caso personal, yo lo voy a ofrecer por el seminario. Necesitamos muchas vocaciones. Este año tenemos una meta muy alta para poder invitar a muchos a que acojan el llamado de la vocación. Yo quiero ofrecerle estas catequesis al Señor por el seminario, por los seminarios de nuestra arquidiócesis. Así que aquello que usted le está ofreciendo hoy a Dios, recuérdeselo, Señor, te estamos ofreciendo de nuestro corazón nuestros pedidos más sinceros,
Por eso hoy te pedimos, Señor, que en todo y por todo abra las puertas de nuestra casa, las puertas de nuestro corazón, de nuestros hogares, para que tú, Señor, tomes posesión de todo lo que hay en ellos. Hoy nos encomendamos, Señor, a ti y te pedimos, Señor, que nos regales la oportunidad de seguir caminando contigo, de recibir, Señor, tus bendiciones, de que seas tú, Señor, quien obre en nosotros, como has obrado, Señor, en el mundo durante tanto tiempo. Acoge nuestra oración, ilumina nuestro camino y bendice nuestros hogares en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días, 7:30 de la noche. Dios los bendiga. Buena noche. Los que estamos aquí, les vamos a entregar unas preguntitas para que trabajen en su casa, ¿vale? Y las tengan en cuenta para cuando se conecten por el Zoom en la dirección que normalmente les dan para compartir las preguntas, ¿bien? Entonces no se vayan sin la hojita de las 3 preguntas para que durante la semana la trabajemos. En el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. Estamos aquí para agradecer la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, nuestro Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la
aunque a veces no me hablas. Yo sé bien lo que en ti sientes, aunque nunca lo compartes. A tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido. Aún a veces te he cargado. He sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama como yo. Empezaron los años a dejar su marca y no son más que huellas de esta realidad. Y poco a poco cambia de color mi alma y hasta me sobra a veces la serenidad. Empezaron los años a quitarme culpa y voy detrás de toda felicidad. Estoy jugando al juego de mi propia vida, donde la apuesta es perder para ganar. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer zafarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonarse y descubrirse pariendo versos que a nadie llegan si por dentro estás desierto. Poner la cara, creerse muerto para nacer de nuevo con cada madrugada. Empezaron los años a tomar distancia entre el alma, el dolor y esta piel que se irá. Mientras el tiempo pasa uno se vuelve simple y admira la belleza aún en la oscuridad. De eso se trata, de equivocarse y de perder el miedo y no querer zafarse. De eso se trata la vida misma, de mil veces cerrar y luego perdonar.